Hay muchas preguntas que se repiten constantemente, que me llegan prácticamente todos los días en relación a lo que es la residencia en España y algunas también al examen que tenemos que hacer para poder especializarnos aquí en el país, y que me he dado cuenta que son cosas que la gente se ve que cree porque por algo las pregunta, y que yo ahora cuando estoy aquí pienso, pero esto de verdad que es una mentira, esto no funciona así, esto no es así. Llevo ya 3 años completos de estar haciendo la residencia aquí en España y 3 años también que cumplí este año 2020 de tener este espacio, mi blog, hablando del MIR. Y la verdad que me emociona muchísimo hablar de esto porque no me esperaba ni mucho menos ver cómo ha ido creciendo la comunidad y cómo pues cada vez somos más personas, ya más de 11.000 personas en Instagram, YouTube, Facebook. Ya hacemos una comunidad de casi 20.000 personas y a mí la verdad que me emociona muchísimo. Pero me sorprende también al mismo tiempo que constantemente y prácticamente todos los días las mismas preguntas se repiten y me llegan mensajes con cosas que realmente son mentiras sobre la residencia en España, y he decidido que quería hablar de esto y romper esos 6 mitos principales que hay relacionados a la residencia en España y al examen MIR. Como te decía, hay muchas preguntas que se repiten constantemente, que me llegan prácticamente todos los días de una u otra manera, pero preguntando prácticamente las mismas cosas en relación a lo que es la residencia en España y algunas también al examen que tenemos que hacer para poder especializarnos aquí en el país, y que me he dado cuenta que son cosas que la gente se ve que cree porque por algo las pregunta, y que yo ahora cuando estoy aquí pienso, pero esto de verdad que es una mentira, esto no funciona así, esto no es así. Y pues quería compartir con ustedes cuál es la realidad, o por lo menos en algunos casos también cuál es mi opinión respecto a algunas de estas preguntas que yo realmente veo más bien como mitos que se repiten y que se ve que se están, digamos, que la gente los cree y que mucha gente lo anda diciendo, digamos, y lo piensa, y que probablemente para muchos esas son las razones por las cuales se piensan dos veces antes de venir aquí a España y hacer la especialidad. Pero espero que con lo que te voy a contar hoy todos esos mitos se caigan y te animes, si ese es tu sueño, de venir y formarte aquí en el país. El primer mito que hay relacionado a este tema es que los extranjeros no cogemos buena plaza. No sé por qué, pero sí, de una u otra forma siempre la gente me pregunta si es posible siendo extracomunitario coger una buena plaza, que a mí me da miedo venir a España porque yo quiero hacer cirugía plástica, quiero hacer dermatología, quiero hacer cardiología, y yo soy extranjero, entonces no voy a poder coger esas plazas. Déjame decirte directamente que eso es una gran mentira. Yo en mi caso estoy haciendo urología, esa no es una de esas especialidades que todo el mundo quiere, pero realmente creo que probablemente sea la mejor especialidad, o por lo menos la más completa, pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí, de este tipo de especialidades médicas que son como muy demandadas en el examen MIR y que se acaban con números bastante bajos, hay gente que se lo piensa dos veces y cree que no va a poder coger esas plazas, y déjame decirte que es una mentira. Es cierto que sí que necesitas un muy buen número de orden. Por ejemplo, este año 2020, pues para coger dermatología y cirugía plástica tendrías que haber tenido un número por encima de un 1000. De hecho, las plazas se acabaron en torno al turno 900, 800. Entonces sí que es importante hacer un muy buen examen para poder coger una de estas plazas, pero eso no quiere decir que por ser extracomunitario no vas a poder hacerlo. De hecho, tienes una entrada en el blog, que te dejaré el enlace debajo de este video, donde yo me reuní e hice una entrevista al extracomunitario número 1 del año 2018, perdón, y que era el puesto número 51 del examen. Fue el primer extracomunitario en coger, y dentro del global su número de orden fue el 51. O sea que es perfectamente posible como extracomunitario poder coger una excelente plaza. Él de hecho ahora mismo se está formando, y no sé si de hecho todavía ve mis videos o no, pero se está formando en el Hospital de la Fe en dermatología. Y así como él, hay muchísimos casos de extracomunitarios que cogen excelentes plazas. Algunos como Alejandra, que si me sigues desde hace un tiempo conocerás de ella porque participa mucho en nuestro segmento de preguntas MIR en Instagram, respondiendo preguntas, y ella es venezolana y ha cogido una plaza fenomenal en oncología. Hay casos de neurocirujanos
dermatólogos, neumólogos con números por debajo de 1000. Son muchísimos los casos y es totalmente factible, así que este mito es completamente falso. Luego hay muchos que me preguntan si se tienen que matricular con una academia porque es que si no me matriculo con una academia no voy a poder coger plaza. Eso también quiero decir que es completamente falso. Es cierto que cuando te preparas con una academia y tienes varias opciones, como ya sabes y te he comentado en otras ocasiones, hay varias opciones y todas son bastante buenas. La gran ventaja que vas a tener con una academia es que tienes el estudio organizado y en principio también bastante optimizado al examen MIR, porque como sabes es un examen que no tiene un temario. Las academias se dedican a estudiar las preguntas del examen, los temas que más preguntan y con eso crean un calendario de estudios y unos manuales con con lo esencial que tienes que saber para el examen. También te van a dar un calendario que te va a permitir, digamos, tener una estructura de estudio y todo eso, lógicamente, pues facilita mucho el estudio, facilita la preparación y, lógicamente, si vas mejor preparado, pues te irá mejor en el examen. Pero es completamente falso que no puedes coger una plaza y una buena plaza si no te preparas con una academia. También hace un tiempo le hice una entrevista a un compañero argentino que se formó en su país, desde su país y trabajando y con todo esto, o sea, compaginando el estudio y el trabajo, se preparó por su cuenta con simulacros y digamos más o menos haciéndose un plan de estudio y siendo bastante, digamos, disciplinado en cuanto al estudio y cogió una muy buena plaza y ahora se está formando como hematólogo en Toledo, me parece. Entonces es perfectamente posible coger una buena plaza aún sin prepararte con una academia. Si quieres ver toda la entrevista que le hice a Rodrigo, puedes verla debajo en el link que está debajo de este video y la tienes colgada en el blog de hablandodelmir.com. El tercer mito, y que a mí me parece súper curioso, es que en España pagan muy mal y que es muy caro vivir. Realmente sí que tengo que decir que probablemente sea una cuestión un poco subjetiva y que va a depender mucho de otros factores. Pero creo que básicamente, en mi opinión, es falso. Es cierto y tienes que saber que dependiendo de la comunidad autónoma en la que te vayas a formar, dependiendo de dónde cojas la plaza, el sueldo del residente varía y de eso también he hablado en alguna entrada en el blog y probablemente tengo pendiente también hacer algún nuevo video relacionado del tema. Pero es cierto que varía el salario base y el salario con las guardias según la comunidad autónoma, aunque las diferencias no son muchas. Pero bueno, es cierto que lo tienes que saber. Y lo que sí también es muy importante es que según la comunidad autónoma donde vivas, según la ciudad donde vivas, lógicamente hay ciudades más caras. Típicamente Madrid, Barcelona, son ciudades bastante más caras, con lo cual pues no es lo mismo alquilar un piso en una de estas ciudades o en una ciudad como la mía, en Murcia, donde es mucho más económico. Pero yo creo que al final, y por la razón por la que yo creo que es falso, es porque eso va a depender mucho pues, del estilo de vida que tú te quieras dar. Yo, por ejemplo, y lo he hablado en otros videos y en entrevistas y demás, durante mucho tiempo en mi casa vivimos dos personas, yo vivo con mi esposa y hemos dependido totalmente de mi salario porque ella no estaba trabajando hasta recientemente. Y entonces durante los primeros 3 años que yo estuve en la residencia, dependíamos completamente de mi sueldo y vivíamos perfectamente bien. Nosotros nos encanta salir a comer, salimos juntos o salimos con amigos a comer o al cine o no sé, o nos vamos de viaje un fin de semana a algún hotel y tenemos la posibilidad, gracias a Dios, hacer este tipo de viajes, incluso viviendo solamente con mi sueldo. Y antes de todo el tema de la pandemia también destinábamos parte de nuestro salario a poder ir y viajar a Costa Rica a visitar a nuestra familia. Entonces sí que es verdad que lógicamente no nos dábamos grandísimos lujos, no viajamos todos los fines de semana, no salimos a comer todos los días, pero para nuestro estilo de vida, el salario que hemos tenido aquí, el salario que yo he cobrado durante los últimos 3 años ha sido suficiente para pagar todas las necesidades básicas, el alquiler, el agua, la luz, el teléfono, internet e incluso poder tener también un carro, un coche que también lo tenemos aquí. Y entonces la verdad que tenemos un estilo de vida que para nosotros es súper cómodo y lo hemos hecho viviendo solamente en un sueldo. Ahora que tenemos la posibilidad de estar trabajando los dos, pues va a ser mucho más. Entonces realmente el estilo de vida es lo que va a determinar si el sueldo
es poco o mucho y si España es caro o no. Yo, por ejemplo, comparo mucho muchas de las cosas de la vida diaria, cuánto me cuestan aquí, cuánto me costaría en Costa Rica y me doy cuenta, por lo menos en mi caso, que en muchas cosas España es mucho más barato que Costa Rica. Así que este sí que es un mito que lo voy a dejar como no totalmente falso, pero por lo menos en mi realidad sí que lo es y probablemente para muchas personas según el estilo de vida que tengan y si están de acuerdo en tener un estilo de vida un poco más tranquilo, digámoslo así, pues el sueldo les va a alcanzar perfectamente para vivir en España. El cuarto mito que también me encanta y me alegra mucho poderlo desmentir es que al extranjero lo tratan diferente o también hay algunas personas que básicamente lo que preguntan es que hay xenofobia en España. Honestamente, puedo hablar solamente de mi experiencia personal, pero yo nunca he sentido que haya habido, digamos, un trato diferente conmigo o, digamos, algún comentario xenofóbico o demás hacia mí. Yo en su momento, hasta el año pasado, en mi servicio era el único latinoamericano y en mi hospital era uno de los pocos, realmente no había muchos latinos y nunca, de verdad que honestamente he sentido algún trato diferente conmigo y de hecho yo de hecho estoy bastante cómodo, yo estoy en una especialidad quirúrgica y siento que opero bastante, no por decir muchísimo, y estoy bastante contento con esa parte, digamos, de mi formación y definitivamente mi situación como extranjero no ha influido ni para bien ni para mal en ese sentido ni en ninguna otra parte de mi formación. Así que, por lo menos en mi realidad, no puedo hablar de la realidad de todos los extranjeros en España, pero en mi realidad este mito es completamente falso. El quinto mito es que en España, en las especialidades quirúrgicas, no te dejan operar. Ya más o menos hablé un poco de eso hablando del mito anterior, pero en mi realidad también tengo que decir que eso es completamente falso. Sí que tengo que decir una cosa y que la tengo que aclarar, es que probablemente sí es cierto que aquí en España vayas a operar menos de lo que operarías como residente en tu país si es que eres de Latinoamérica. Y lo voy a explicar por lo menos desde la realidad que yo conozco. Porque en España, en España siempre vas a estar, digamos, tutorizado, siempre va a haber algún adjunto contigo y, por ejemplo, si te van a dejar operar, vas a operar, pero el adjunto va a estar ahí, te va a ayudar o bien te va a estar vigilando, digamos, si es una cirugía que se puede hacer solo, va a estar ahí y va a estar pendiente para ayudarte y para corregirte y demás. En Costa Rica, en cambio, es muy frecuente y principalmente, por ejemplo, en las guardias, yo veía compañeros, o sea, residentes, cuando yo era interno, que tal vez era R1 o R2 de cirugía y venía una apendicitis y en la vida se iba a levantar el adjunto a operar esa apendicitis con el residente. Lo que se hacía era que el residente mayor que estuviese en la guardia fuese el R4 o un R3 tal vez en algunos casos, iba y le ayudaba al residente pequeño a operar. Por ejemplo, hablo de este tipo de cirugía como más convencional, digámoslo así, como puede ser una apendicitis o una colecistitis. Entonces, lógicamente, claro, como esta es una patología muy frecuente, pues cuando esa patología viene y va a venir más, pues vas a operar más, lógicamente, pero yo me pregunto si eso al final, cómo repercute en la salud del paciente. No quiero decir ni mucho menos que como residentes no sepamos operar, pero creo que si estamos en una curva de aprendizaje, no deberíamos tener que vernos en una situación donde tenemos que tomar decisiones tan importantes con un paciente y más aún si todavía nos estamos formando, si algo sale mal, al final el que lo sufre es el propio paciente. Entonces, yo por lo menos a nivel personal no juzgo para nada ese tipo de forma de hacerla, ¿verdad? De llevar la residencia o esa forma de enseñar, pero por lo menos a mí yo no estaba de acuerdo con eso y si bien creo que uno tiene que tener, principalmente en las especialidades quirúrgicas, cierto grado de independencia, es importante saber también que hay alguien con más experiencia que te puede ayudar, que te puede dirigir para que al final lo más importante que el paciente no sufra ninguna consecuencia por alguna negligencia por tu parte o simplemente por un error que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, sí que vas a operar menos que, por ejemplo, en Costa Rica, porque eso sí que no te va a pasar aquí nunca. O sea, cuando hay que operar algo, viene el adjunto contigo y si se considera que la cirugía puede ser muy compleja, como puede ocurrir en algunas apendicitis o bueno, en mi caso, cirugías un poco más complejas,
pues algunas veces no te van a dejar operar y vas a tener que ayudarle al adjunto, pero yo honestamente, a nivel personal, mi experiencia ha sido que yo he tenido la oportunidad de formarme muy bien a nivel quirúrgico, hasta el punto que yo ahora, incluso desde DR3 también tuve la oportunidad de que prácticamente, no voy a decir que en todos los quirófanos en los que yo estaba asignado operaba todo, pero en la gran mayoría sí. O sea, generalmente cuando hay un quirófano y es una cirugía que un residente puede hacer, si yo estoy en ese quirófano, si hay 4 pacientes para operar, de repente yo opero 3 o incluso a veces 2. Entonces siempre tengo, digamos, oportunidad de operar. Y así es con todo, digamos, con las diferentes cirugías, y conforme voy avanzando me doy cuenta que cada vez me van soltando más. Y es importante también decir que yo creo que eso depende mucho de tu habilidad quirúrgica, que cada uno de nosotros, como en todo en medicina y en la vida, pues aprendemos diferente y tenemos curvas de aprendizaje diferentes. Entonces yo creo que según cómo te vayan viendo te van a dejar operar más o menos, pero definitivamente, por lo menos en mi experiencia, la formación quirúrgica es súper buena y sí que te van a dejar operar. Yo creo que lo más importante es que vean tu empeño, tu dedicación, y conforme vayas aprendiendo, conforme vayas soltando mano, te van a dejar hacer más. Entonces, en mi caso, y yo por lo menos tengo que decir que este mito es completamente falso. Y por último, el mito y una de las preocupaciones que tiene la mayoría de la gente que quiere venir a España, y por lo que creo que muchos se lo piensan 2 veces para venir, es porque se cree que en España no hay trabajo. Y eso realmente a día de hoy, año 2020, no puede estar más lejos de la realidad. Ahora mismo, incluso como médico general, hay bastantes oportunidades y por decir de alguna manera, alguna cosa buena que ha traído el COVID es que ha abierto muchísimas más oportunidades para poder trabajar incluso como médico general. Si te gustaría, de hecho, a que hablase de ese tema y de las oportunidades laborales que hay como médico general en España, déjame un comentario para yo también saberlo y hacer un video al respecto. Pero en definitiva sí que hay oportunidades incluso como médico general, donde realmente en teoría hay pocas, y es cierto que no son muchas las opciones que hay, pero cada vez hay más opciones. Y definitivamente como especialista, virtualmente en prácticamente todas las especialidades ahora mismo hay ofertas de trabajo. Puede que no sea el trabajo ideal o el trabajo que más te guste, es decir, probablemente no te van a dar un trabajo con un contrato indefinido, ni mucho menos te van a dar un contrato en tu hospital o en el hospital de referencia de tu ciudad. Probablemente te vayan a dar un contrato para trabajar en un hospital comarcal, como se llama aquí, un hospital rural. Pero bueno, pero vas a tener trabajo, vas a poder operar, vas a poder formarte y vas a estar aquí trabajando en el país. Entonces, y eso yo lo he visto con los residentes que han acabado de mi especialidad, mis residentes mayores, pero también residentes mayores de otras especialidades que se colocan incluso en el mismo hospital, tal vez con contratos temporales, y luego consiguen un contrato, digamos, un poco más indefinido en algún hospital comarcal. Y virtualmente en casi todas las especialidades, no lo puedo asegurar porque no conozco la situación de todas las especialidades, pero por lo menos en las especialidades que yo conozco y con los residentes que he hablado de diferentes especialidades, la tasa de paro, la tasa de paro es muy baja y la posibilidad de conseguir trabajo al acabar es muy alta. De hecho, he hablado con muchos residentes durante aquellas jornadas post-MIR que hice a principios de este año 2020, y una de las preguntas que le hacía a todos ellos era si había trabajo, si había oportunidades laborales en sus especialidades, y puedes ver sus respuestas en el área de miembros de la página web en hablandodelmir.com, donde te puedes hacer una membresía completamente gratuita, y ahí hablo con varias especialidades, con varios residentes de diferentes especialidades, pero básicamente ninguno me dijo que hubiese problemas de trabajo en su especialidad. Como te digo, puede que no sea el trabajo el trabajo ideal o el que más te guste, pero definitivamente sí que vas a poder conseguir trabajo cuando termines. Así que también este mito es completamente falso. Bueno, eso era lo que te quería compartir en este video. Espero que te haya gustado. Recuerda, si te ha gustado este video, darme un me gusta en YouTube. Y seguirme en todas mis redes sociales, que cada vez estando más activo en Instagram, en Facebook, aquí mismo en YouTube, en Twitter y ahora también en TikTok. Sígueme porque en cada una de estas plataformas voy compartiendo información para motivarte a formarte como especialista,
a que te animes a venir a España si te quieres formar aquí en el país también. Y voy, dependiendo, o sea, en cada una de estas plataformas voy compartiendo diferente tipo de contenido para ayudarte en este sueño que tienes de ser especialista. Así que te invito a que me sigas, déjame un like en este video y ya nos veremos en el próximo video.